Cubano de adentro y de abajo debate hoy desde un centro libre, desde dentro de Cuba, el problema de la emigración. Hoy quizás en estos mismos momentos donde nosotros conversamos, intentando buscar una solución, por toda América hay una caravana de inmigrantes que van no en un éxodo masivo, sino en una invasión masiva hacia los Estados Unidos. Ayer se incorporó otra caravana desde El Salvador y especulando un poco, creo que es un poco que incentivada por el gobierno cubano. O sea que casi puedo asegurar que ahí están las manos del castrocomunismo para provocar una reacción, lo mismo de los Estados Unidos que de las demás naciones. El primer éxodo masivo de estos últimos tiempos hacia los Estados Unidos fue en el 1980, provocado precisamente por Fidel Castro para crear una crisis no solo en los Estados Unidos, sino una crisis internacional en contra de los Estados Unidos. Después, en la segunda ocasión fue en el 1994. Los Estados Unidos asimilaron este tipo de maniobra perversa política de Fidel Castro. Pero en estos momentos, la presidencia de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, desde que asumió el poder por medio de votaciones, de elecciones libres, se ha enfocado en recuperar la dignidad de los Estados Unidos y suspender o tratar de disminuir ese relajo, vamos a decir así, que había en los Estados Unidos, que cualquiera entraba a los Estados Unidos violando leyes nacionales de otros, internacionales y leyes nacionales de su propio país y de otros países intermediarios, como está ocurriendo ahora mismo con la caravana, que varios países de América están permitiendo que le violen sus leyes de territorialidad con el objetivo de crear una crisis a los Estados Unidos. Alrededor de este tema vamos a conversar Alexis Pérez Lescailli y Luis Leodán Marín Aguilar. Y bueno, como quieran llamarle, periodista, bloguero, como se le quiera llamar, vamos a decir pensador social que le está hablando. Sí, entonces ya han visto ustedes la situación que hay en estos momentos con la caravana que se está trasladando hacia las fronteras de México con los Estados Unidos y que todos esos países intermediarios están permitiendo que pase por sus fronteras, violando sus leyes e inclusive ayudando a que esa caravana llegue a la frontera de los Estados Unidos y se enfrente al límite territorial de los norteamericanos, porque ese territorio es de los norteamericanos, como el de México es de los mexicanos, como el de Cuba es de los cubanos, como el de Venezuela es de los venezolanos. Entonces, ¿cómo podría verse? Mira, Agustín, realmente ya con lo que tú has dicho, es bien difícil poder añadir algo más, porque tú has tocado los puntos más esenciales. Desde la hora en punto. Porque tú sabes que estoy en las redes sociales, yo soy periodista ciudadano, soy bloguero y trato de denunciar los desmanes de este régimen castrocomunista para que no solamente llegue a oído de la opinión pública internacional, sino también de esos miles y miles de cubanos que ahora en estos momentos se están conectando en las redes sociales y se están enterando mediante las redes sociales de las cosas que están pasando en la esquina de su casa.
que no es ningún secreto de que aquí el nivel de censura es tan grande que aquí las cosas que suceden en las áreas internacionales, como por ejemplo una reunión donde Cuba va acusada por reiteradas ocasiones por las violaciones a los derechos humanos, el pueblo de Cuba no sabe, no sabe esta cosa. Entonces, el pueblo de Cuba se está enterando gracias a las redes sociales, gracias al trabajo que estamos realizando nosotros desde hace tiempo y que están haciendo también otras personas que se han ido integrando a medida que han ido viendo nuestro trabajo y esas cosas, y realmente hemos dado pasos de gigante en esta materia. Pero desde la hora del punto que yo vi en las redes sociales el problema de una caravana que se desplazaba por Centroamérica, yo dije, esto es obra del régimen castrocomunista. ¿Por qué el régimen castrocomunista? Por lo que antes dijiste. Para nadie es secreto que el dictador Fidel Castro acumuló ricas experiencias en desplazar multitudes de un lugar a otro. Eso no es ningún secreto. Él se especializó en eso, la masividad. La masividad siempre con el objetivo de beneficiarse de él y sacarle provecho para sostener su régimen dictatorial, criminal, asesino y saltar su figura política ante los ojos del mundo y el resto de los mandatarios que iban y venían mientras él se mantuvo 50 y pico de años en el mismo lugar. Entonces, a mí no me cabe ninguna duda de que esto es promovido en primer lugar desde Cuba. ¿Qué pasa? Que Cuba ahora en este momento está tratando de ver cómo se zafa de los golpes, de los palos que hay que darle, porque bien merecido lo tiene por todos sus crímenes, todas las violaciones, las detenciones, hombres en huelga de hambre reclamando justicia porque han sido sancionados injustamente, como Madariaga, como el de Pinar del Río, el médico, el biólogo que también estuvo también en huelga de hambre porque le aplicaron una sanción indebida, y así las damas de blanco encarceladas solamente por reclamar libertad para los presos políticos. De la persona que hablábamos ahorita, ¿cómo se llama él? Ruiz Urquiola. No, Ruiz Urquiola es el biólogo. Yo te estoy hablando del de aquí de Calabazar, el que está... Madariaga. Núñez Madariaga. Y del grupo de ustedes de Calabazar. Ajá. Ismael Boreñi. Ismael. También encarcelado. Que todo el mundo vio. Mostramos las imágenes. ¿Cuándo fue detenido? Ese hombre está en la prisión de Valle Grande. Por el supuesto delito de atentado. Ese hombre jamás se ha revirado a nadie. Es el más pacífico del mundo. De hecho, los activistas pacíficos en Cuba son los más pacíficos del mundo. ¿Del mundo? Nadie puede decir que un activista pacífico le ha dado un golpe a un agente de la seguridad del Estado, a un policía o a un factor miembro de la nomenclatura castrocomunista. Solo se han cubierto de los golpes. Nada. El mismo caso mío, tú sabes que me han partido huesos, me han partido con la brutalidad policial. Entonces, no hay su esposa, Aymara, reclamó su liberación y el encarcelado también. Estaba presentado los videos cuando salió con un cartel diciendo libertad para los presos políticos, pública y exclusivamente. Y está en la prisión de Guatá, la prisión de mujer, por atentado, resistencia, una cosa. Cuando todo el mundo ve en el video fue tomado y es bien claro. Sin resistirse a nada fue llevada. Incluso cuando llegan a montar en la patrulla, Pocoto, una de las mujeres del Ministerio del Interior, le dio hasta unos puñetazos. Entonces, volviendo al tema de la emigración, a ver, yo pienso que también algunos países de acá del Medio Oriente, quizás de Irán, países islámicos, vamos a decir, países terroristas que odian a los Estados Unidos, yo creo que también puede haber influido o estar
tenga las manos metidas junto Por con supuesto, Cuba finanzas. y Venezuela en esa... Por supuesto, Cuba. En esa Para nadie es secreto que el régimen Castro comunista ha mantenido relaciones diplomáticas con todos esos países que han sido promotores, que han financiado el terrorismo en el mundo. Países como Irán, países como Yemen, que hay un per cápita ahí de unas 3 armas por persona, que está bajo una guerra civil increíble ahora en estos momentos. Irak, cuando el régimen de Saddam Hussein, que hubo que derrocarlo. Libia, con el Gaddafi, que hubo que derrocarlo. Entonces, ¿quiénes son los amigos? Entonces, ¿cuántos miles de ciudadanos de estos países están estudiando aquí en Cuba? Exacto. ¿Cuántos? Personas que después de 4 o 5 años son tan cubanos como nosotros y hablan el mismo idioma que nosotros y tienen el mismo idioma aún en la política. En la política. Y ya se han detectado más de uno tratar de entrar con ciudadanía cubana a territorio estadounidense, porque que nadie se equivoque. A los americanos no es fácil de engañarlos. Por gusto no son ese gran país que son. No, el hecho de que sean benevolentes en todo Sí, esto no de quieren decir cuestiones no quieren decir que ellos no quiere decir que sean tontos. Que no son tontos. Son tontos los que piensan que pueden engañar. Entonces, vamos a ir por paso. El comunismo en Cuba viene como un sistema de inercia de Rusia, que se destruyó porque no tenía la capacidad, como ningún país comunista ha tenido la capacidad de sostener el comunismo. Porque es un sistema social que no se puede sostener. Como inercia ha llegado a Venezuela, un país que está asesinando a sus ciudadanos. Ha llegado a Nicaragua con el engañoso de Daniel Ortega, hipócrita, inmoral, que cuando estaba allá con su revolución hace años atrás, que fue a plebiscito, perdió las elecciones con Violeta Barrios Chamorro, esto, lo otro, ahora vuelve con un perfil diferente que se... Y ahora con esta violencia se corona de dictador. Se corona nuevamente como lo que siempre fue. Dictador. Un dictador y un asesino. Y asesino. Y tenemos a Bolivia. Bueno, cuando tú analizas el trabajo que estos gobiernos, que son uno, porque Venezuela está funcionando como está funcionando gracias a los patrocinadores del régimen Castro. Porque Cuba existe. Ajá. Si Cuba no existiese, si este régimen no existiese en Cuba, en Venezuela no hubiese ese conflicto. Ni en Nicaragua tampoco está hubiese ese funcionando conflicto. por los patrocinadores, como lo dijo ahora en su segundo discurso el presidente Donald Trump. Los problemas de Venezuela, un país de los más ricos del mundo, ha llevado al país a la pobreza total gracias a los patrocinadores cubanos. Efectivamente, ¿cuántas tropas cubanas no están allí en Venezuela para reprimir al pueblo? ¿Cuántas tropas cubanas no hay en Nicaragua para reprimir al pueblo? Entonces, sí son patrocinadores. Entonces, y yo voy a creer que estas personas, miembros de esta caravana invasora, como lo dije desde el principio, y a medida que sigan uniendo en el paso por Centroamérica, ya. Esta caravana invasora se está dando ahora, pero espérate, que nadie se equivoque, esto no surgió ahora, esto tiene un origen más atrás. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué yo estoy tan seguro que es así? No, porque lo estoy viendo, que son cosas que se han ido formando en el tiempo, para cuando llegue un momento, se dé y tenga la connotación, la repercusión, ¿entiendes?, que se persigue. ¿De qué? De desestabilizar, podemos poner aquí ejemplos. Se escudan, se escudan en que la migración es un derecho, pero los límites de territorialidad de cada estado son una obligación de ese estado defenderlo. No, pero mira, ante una invasión. Pero es que eso que está sucediendo ahí ahora, en estos momentos,
no responden a ninguna ley migratoria, no se ajusta a ninguna ley migratoria. Ni entiendo yo que se ajuste a ningún derecho humano. No. Porque primero, estas personas no son perseguidos políticos y tienen una vía de solución de sus problemas dentro de sus países porque gozan de casi todas sus libertades. Así mismo. Pero además, esos países pueden resolver con un buen gobierno sus necesidades. Sí. Como Cuba puede resolver todo el problema de la emigración respetando los derechos humanos. Porque la mayor parte, el 99% de los que emigran de Cuba, emigran porque son violados sus derechos. Porque aquí en Cuba, desde el 1959 para acá, no he visto que nadie, sí han pasado necesidades, pero no he visto que nadie se haya muerto de hambre. ¿Se ha muerto alguien de hambre? Bueno, Necesidades han tenido. No son problemas económicos realmente. En el fondo no son problemas económicos. Son problemas políticos que frenan el desarrollo económico de los ciudadanos. Frenan el talento. Frenan la ingeniosidad. Una cosa que analizo yo así, sin profundizar mucho. Mira, todo el mundo sabe en la situación tan tremenda que está el pueblo de Venezuela y el pueblo de Nicaragua. Bueno, si tú me dijeras, bueno, estas personas, miembros de la caravana, son venezolanos y nicaragüenses que están huyendo de un régimen asesino, criminal, como el de Venezuela, el de Maduro y el de Daniel Ortega, que no quiere irse al poder. Ahí Nicaragua es de Daniel Ortega y Venezuela es de Maduro. De Maduro y su élite. Y su élite. ¿Tú me entiendes? Bueno, si fueran ellos, dicen, bueno, sus narcodictadores. Vamos a buscar una vía de escape. Sin embargo, en esa caravana no hay venezolanos ni nicaragüenses, chicos. Entonces, ¿qué están haciendo los venezolanos? Los venezolanos están cruzando la frontera con Colombia para ir a resolver algún dinero, algún alimento y regresar a ver si logran derrocar este régimen de Maduro. Y en Nicaragua están ahí batidos duro para ver si derrocan este régimen. Entonces, ¿quiénes están viniendo? ¿Quiénes están viniendo? ¿Quiénes son los que están viniendo en esta caravana? ¿Y desde dónde se están sumando otras cantidades para hacer aún más grande esta caravana invasora? ¿De dónde está saliendo eso? Entonces, ¿cómo esto llega a nuestros días? Nada, el izquierdismo. Mira, ahí tenemos a un Lula da Silva que ha sido sancionado y bien sancionado por sus crímenes y sus delitos. Y por corrupto. Por corrupto. Aspiraba a hacerse del poder nuevamente gracias a la popularidad de un trabajo que él hizo, amañado, por supuesto. Y al apoyo de Cuba y Venezuela. El apoyo de Cuba y Venezuela, que todo el mundo sabe el problema que hubo con la empresa esta Odebrecht, con toda la fabricación esa que esa empresa ha tenido una cantidad de problemas de corrupción que es lo más grande de la vida. Entonces, imagínate, Venezuela, una dictadura. Nicaragua, otra dictadura. Bolivia, otra dictadura. Ahora hay otro tipo de izquierda que no reparó en decir descaradamente ahí que sí que recibió ayuda de la izquierda. López Obrador, el próximo presidente de México. Vamos a ver qué van a hacer los mexicanos. Porque ese hombre se ve que es de extrema izquierda. De extrema izquierda. Que él recibió ayuda de la izquierda. ¿De qué izquierda recibió ayuda López Obrador? ¿Cuál es la izquierda aquí? Precisamente también tenemos al de Salvador. A Salvador Sánchez Serén. Salvador Sánchez Serén. Que no por casualidad estuvo la semana pasada aquí en Cuba. Y ahora resulta que sale una caravana del Salvador. Precisamente de Salvador. Precisamente del Salvador. Él está, sí. Hace una semana fue que estuvo aquí en Cuba. Sí. Y precisamente ahora sale una caravana para nutrir la caravana que está atravesando Sudamérica. El tercer grupo de la... Precisamente El Salvador. De la caravana. El tercer grupo de la caravana. Eso es algo muy significativo. Sí, bueno,
y que la permite el presidente, porque no han intentado ninguno hacer, vamos a decir, a cerrar el paso de la Un punto de vista que yo quería de la decir, caravana. que ellos están perdiendo fuerza. Ellos están perdiendo fuerza con los métodos antiguos. Es decir, llegar al poder personas de la izquierda, entonces hacer un grupo y entonces unirse y entonces ahí, como han perdido ese espacio, ahora están utilizando otros métodos para de estabilizar la región y quizás sea que no se enfoque tanto en los verdaderos problemas que están, por ejemplo, en Nicaragua y en Venezuela y en Cuba, que es la represión y eso, desviando un poco la atención de los problemas que verdaderamente Están causando todo están eso. causando problemas más graves que no se pueden admitir. Por ejemplo, Cuba, representada en las Naciones Unidas, que viola los derechos humanos en su país. Y entonces, ¿qué pasa con eso? No, y en otros países también. ¿Qué pasa Porque con ¿qué hacen tropas cubanas en Exactamente. Venezuela? Eso es violación de los derechos ¿Qué hacen? del pueblo venezolano también. Él se ha inmiscuido en los asuntos internos de todos los países de América Latina. El régimen cubano. Y entonces acusa a los Estados Unidos de todos estos problemas, pero además de introducirse en los asuntos internos de otros estados. De otros estados que afectan directamente a los Estados Mandó Unidos. una pila de miles de médicos para Brasil con la idea de apoyar a Lula así para que volviera a coger. Mire, lo que pasa es que los médicos cubanos allí desertaron, que es una deshonra, es una derrota política de altísimo Y nivel moral. del régimen y moral. De régimen yo no trato moral porque los comunistas estos católicos son unos inmorales. Yo no lo trato. Es una derrota política porque ellos desertaron. No hay mayor inmoralidad, quiero decirte, y yo diría que es una de las más perversas que se concibe en la humanidad, que introducir políticas violentas, introducir problemas, introducir belicosidad en los estados por medio de la salud. Eso es algo muy perverso. Claro que perverso. Y Claro que perverso. toda esa asistencia médica que parte de Cuba no parte precisamente con ese altruismo No. de curar a los ciudadanos, sino parte como medio de transportar la política dictatorial de Cuba Exactamente. hacia esos estados. Llevar allí el trabajo Porque- político e ideológico que se les encomendó realizar en estos países. Claro, y además, para un enfermo no hay mayor agradecimiento que a quien lo cura. ¿Qué locura? Y entonces va a seguir a quien lo cura. Claro. Va a escuchar a quien lo cura. Sí. ¿Y qué le dice él? No, la revolución, el comunismo es lo que es lo que es lo que El escudo ese de que es un derecho a la emigración es hasta cierto punto. Es derecho a la migración, pero como decía, es obligación los límites, respetar los límites de territorialidad de cada estado y las leyes del estado. Realmente las últimas grandes emigraciones no han ocurrido por cataclismo ni por hambruna realmente, han ocurrido por dictadores que se acomodan en el poder, que se aferran del poder, y así ha ocurrido en Siria y bueno, toda la emigración está que últimamente hay en Europa. Entonces, ¿cuál es la solución? Acabar con los dictadores. Acabar con las dictaduras. Con la dictadura. Y si los Estados Unidos utilizan ya sea hasta la violencia para acabar con las dictaduras, yo creo, no, hay que aplaudir. yo creo que hay que aplaudir. hay que, Hay que aplaudir. por lo menos respetarle esa decisión. Mira, ellos se creen que han cogido fuerza. La izquierda cree que tienen fuerza. ¿Por qué ellos creen? Ahora, yo quiero que tú mires, para que tú analices bien, quiénes son estos países de izquierda que están promoviendo y financiando un movimiento de izquierdismo aquí en el hemisferio. Países que no tienen donde caerse muertos, que la economía
está estrangulada, que, Todos los países, que la represión está a la orden del día. Cuba, Nicaragua, Venezuela. Todos esos países que a excepción de Rusia y Francia que visita el presidente Díaz-Canel en estos momentos, porque va a Yemen, va a todos esos, según tengo entendido y he escuchado, va a todos esos países. Todos Rusia, esos países Corea del Norte, que Vietnam, a excepción de Rusia Laos. no pueden ni siquiera ayudar en lo más simple al pueblo de Cuba de adentro y de abajo. Con esos países son los que, con los que va a buscar relación, o con los que va a continuar a profundizar las relaciones. Pero no es que Putin viene ahora con la desfachatez esta de darle 50 millones en armas y cosas a Cuba. ¿Por qué no le da $1 millón a cada cubano para sacarlo de la pobreza que han metido con su puesta a prueba del comunismo y el socialismo? Espera, no $1 millón a cada cubano. Sí, $1 millón. No, si deberían darle 100 millones a cada cubano para resarcir un poco, todo el perjuicio y el daño que le han causado. Que le causó, que la utilizó de arma, de instrumento armamentista contra los Estados Unidos. Porque a partir de 1962, Cuba ha sido un arma para los Estados Unidos, en todos los sentidos. ¿Sí? En el sentido político y militar. Ha usado la cultura como arma de guerra, ha usado el deporte como arma de guerra, ha usado la medicina como arma de guerra, ha usado la propaganda política como arma de guerra, ha usado a la informática como arma de guerra. Todo eso lo ha usado en un país que no es pelea de los Estados Unidos, no lo es. Me recuerdo, Saddam Hussein presumía de muchas cosas, tenía el cuarto ejército blindado del mundo. Coño, y en 72 horas revolvieron todo eso en chatarra pura. No tienen para combatir con los Estados Unidos. Mira, ahora mismo me llama mucho la atención porque en el segundo discurso de Donald Trump ahora en las Naciones Unidas, que lo pude disfrutar íntegramente gracias a usted, que me lo hizo llegar. Coño, a mí me llama la atención mucho. Donald Trump está hablando a todos los mandatarios del mundo. Y está llamando a la unidad para resistir al socialismo y al comunismo y a todos los males que engendran. Porque donde quiera que se ha puesto a prueba el socialismo y el comunismo, solo ha traído pobreza y calamidad. Miseria. Miseria. Entonces consideramos que es un derecho del gobierno norteamericano parar esa inmigración, reducirla a la obediencia. Ese es su derecho, porque así está recogido en la ley migratoria de los Estados Unidos, debe estar recogido, que debe ser no una migración irregular como lo quieren imponer, sino una migración regular, donde los Estados Unidos sean los que decidan quién entra a su país. Claro, eso pienso yo. Porque yo en mi casa, yo como dueño de mi casa, en mi casa entra quien yo quiera, no quien quiera a nadie, un vecino, y entonces más o menos un ejemplo para ser más claro es lo que quiere pasar. Sí, claro. Es un ejemplo sencillo pero básico. Imagínate tú que llegue a tu casa un individuo de Camagüey de Oriente y diga: mira, Luis, yo estoy aquí, me voy a quedar aquí, me tienes que dar comida, me tienes que dar trabajo y me tienes que dar donde dormir. Yo propondría que todos los cubanos que hay en los Estados Unidos vinieran para Cuba a ver si el gobierno lo va a permitir. A ver qué van a hacer esta gente, porque ahora... Pero fíjate, aquí tienen más derechos porque son cubanos. Porque son cubanos, que quieren regresar a su país. A ver si ellos lo van a permitir. A ver cómo ahora, lo entienden. Cuando hicieron la modificación migratoria, hace unos meses atrás, yo hice una publicación de lo que salió en la Gaceta. Los del 94 no pueden venir, porque ellos atentaron contra... Entonces, ¿quiénes pueden venir? Los que se fueron del 2010 para acá. Los del 94 no. Entonces, ven acá. Ahora imagínate tú, que de esos 40 o 50 mil que se fueron en el año 94, o un poco más, que se junten los del año 80 y los del año 94, y que venga para acá una caravana de 40 o 50 mil cubanos que están en contra del régimen comunista, que vengan para acá, a venir para acá, a ver si estos perros
no se lo van a permitir. En los dos éxodos, siempre en el 80 fueron más de 250.000 Sí. y en el 94 fueron más de 150.000. No, unas 50.000 personas, tengo entendido. Claro, fueron bastantes. Bueno, a ver, Hacen un cubo. que vengan 10.000 nada más y para que nos ayuden a nosotros aquí, ya. Son 10.000 opositores que van a estar aquí, gente que no están con el régimen este, y nos van a ayudar a nosotros a hacer manifestaciones y a seguir guapeando hasta derrocar esta dictadura, porque esta dictadura hay que derrocarla. Claro que hay que Hay que derrocarla como fue derrocado Libia, como fue derrocado Irak. No hace falta que el gobierno de los Estados Unidos permanezca en esa posición seria, como está como lo está haciendo hasta ahora, respetuosa, y yo diría que de dignidad. ¿Te gustaría agregar algo más? Sí, pues, me gustaría agregar que ¿por qué el socialismo, el comunismo, es un estado fallido? Aquí hay un ejemplo en Cuba. Yo digo porque los creadores del comunismo tuvieron que quitar el comunismo porque no le daba la cuenta. Así mismo debería ser en Cuba. Darle paso a las vías democráticas, a los instrumentos democráticos, a los instrumentos de derecho, al respeto a la dignidad de las personas que piensan diferente, y a partir de ahí habrá una mejoría. Pero mientras que haya comunismo no va a haber nada de eso, porque ya ellos están en el poder por muchos años y ellos se creen que son los dueños de este país. Y si el socialismo fuera tan bueno como ellos dicen, bueno, yo pienso que más de la mitad de los pueblos del mundo quisieran ser socialistas. Hubiesen optado por eso. Hubieran adoptado y ha sido lo contrario. Los que Si eran resolviera por lo menos los problemas de la sociedad, más del 50% de los problemas de la sociedad. Exactamente. Y ha sido lo contrario. Muchos que fueron países socialistas, como la Unión Soviética y los de Europa, tumbaron el socialismo porque no era, No era viable, Fue no era disfuncional. era disfuncional. Entonces pusieron al ser humano aparte de lo que debe ser el ser humano, que debe ser lo primero, El centro de el la- centro de la vida y de la acción de los seres humanos. como humano. Como humanos, lo pusieron a un lado. Y entonces crearon muchos problemas que sabemos que existieron en esos países. Y es lo que está pasando aquí ahora. Y yo quiero decir que hasta cuándo va a ser. ¿Hasta cuándo hay países que van a plegarse a la idea? Y a causar estas emigraciones. A causar esta... Promover. Promover. Financiar, sustentar. Sustentar. aprovechándose de las pretensiones individuales de estos individuos. Porque estos individuos, Y de la infelicidad de las masas. De las necesidades de sus... de todas maneras, no engañan a nadie. Ahí los Estados Unidos mostró un video, lo vi por las redes sociales, donde muestra a diferentes figuras que son bien conocidas. Son de izquierda, son promotores del izquierdismo y están al frente de esta caravana invasora. De más está decirte, en mi opinión, no, los Estados Unidos no tienen por qué aceptar que uno solo entre. El desplazamiento de efectivos militares. Y ahora se le unió la creación de ciudadanos civiles formando milicias porque entienden que los Estados Unidos están en peligro, y hay una enmienda estadounidense que permite que ante un peligro inminente se pueden formar milicias para defender su territorio, el territorio estadounidense. Bueno, de hecho, ya las tropas están en territorio mexicano, no del lado acá, para que a ninguno se le ocurra ni siquiera intentar cruzar el muro. Lo van a detener allí. Yo soy partidario de que lo detengan a patadas, que los esposen de las 4 patas, lo monten en un tren y lo lleven de regreso para sus propios países. De regreso, como aquí, que el régimen castrocomunista institucionalizó la ley de las ilegalidades en el año 96,
y coge a un ciudadano cubano que es de alguna región del oriente o del centro o de occidente aquí en La Habana y lo deportan después de tener una semana detenido. Y es porque los Estados Unidos no van a tener derecho de hacerlo. A defender. ¿Con qué moral la izquierda del hemisferio va a cuestionar cualquier medida que tome para defender su territorio, la soberanía de los Estados Unidos? ¿Con qué moral la izquierda va a cuestionar esas medidas que tomen, que adopten los Estados Unidos para defender? ¿Con qué moral? Dime, ¿con qué moral? Si en Cuba, porque tú eres de Oriente o de Occidente o de Centro y no radiques en La Habana, te cogen, te piden carnet, tú eres de allá, y te trancan en el Vivar y después te deportan y después te abren un expediente por allá como un criminal. Venezuela está asesinando a la gente allí. Engañaron mediante un acuerdo, qué sé yo, ahí con la oposición. Lo que hicieron fue coger a todos los líderes de la oposición y los tienen encarcelados. Ahora mataron a un concejal, porque eso lo asesinaron. ¿Quién se va a creer que ese es un hombre que está bajo la custodia del gobierno? Desde luego, que así. ¿Por qué lo tenían allí? ¿Acaso era un terrorista? ¿Por qué estaba allí? No, no era ningún terrorista. Era un miembro inclusive de la sociedad venezolana, del gobierno. Era un representante, un funcionario. Oye, ¿a quién van a engañar? ¿Con qué moral? ¿Con qué moral la izquierda va a cuestionar nada? ¿Con qué moral? Lula da Silva. Lula da Silva es un criminal, el que estaba preso por sus crímenes. Raúl, no, si hay países por ahí donde hay carteles, donde pancartas donde dicen que se busca por cometer crímenes de lesa humanidad. ¿Qué moral tiene Raúl, el títere de Díaz-Canel, el Partido Comunista de Cuba, para cuestionar cualquier medida que ¿De los tomen Estados Unidos? los Estados Unidos para proteger la Claro. soberanía? Es muy bajo hacer esos cuestionamientos. Bueno, gracias, hasta la próxima. No sabemos dónde será ni cuándo, pero sabemos será. que será.